Buenos días, mi nombre es Isabel Rubén y el de mi compañera Saray Díaz, y hoy le estaremos hablando sobre la introducción al análisis instrumental de los alimentos. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es el papel de la analítica en el análisis instrumental de los alimentos. Y la analítica juega un papel muy, pero muy importante, ya que gracias a este podemos determinar los métodos para la determinación de la composición química en sí de la materia. Este tiene dos maneras de hacerse, de manera cualitativa y de manera cuantitativa. El cualitativo se encarga de toda la información, ya sea atómica, molecular y hasta de los grupos funcionales que componen lo que es esa materia. Y el método cuantitativo aporta lo que es la información numérica, o sea, la cantidad relativa de componentes que tiene esa materia. Bueno, ya que sabemos eso, ahora debemos de saber los métodos utilizados en el análisis instrumental de los alimentos. Hay dos métodos utilizados, el clásico y el instrumental. Los métodos clásicos son aquellos que se caracterizan por ser los más antiguos. O sea, en esto se utilizan para la separación y determinación de lo que es en sí el analito o sustancia que se va a analizar. En el análisis, esto se divide como siempre en dos maneras, en cualitativo y en cuantitativo. El análisis cualitativo en este se divide en lo que son diversas partes o se separa para trabajarlo dependiendo a los reactivos, para poder así determinar lo que es su color, su olor, su punto de ebullición, su función, hasta su solubilidad. ¿Cómo hacen la solubilidad? Mayormente esta lo hacen con diversos tipos de solventes, exponiéndolo a esos. Su capacidad óptica y hasta su refracción. También podemos encontrar en el método cuantitativo cómo se trabaja el analito mediante dos maneras, de manera gravimétrica y de manera volumétrica. ¿Cómo de manera gravimétrica? Bueno, en esta se determina el analito eliminando en sí todas, pero todas las sustancias que pueden interferir para que se encuentre la sustancia específica. Y la manera volumétrica se hace determinando el volumen o el peso, exponiéndolo a lo que es una sustancia parecida o un objeto parecido a la del analito. Luego están lo que es los métodos instrumentales. Los métodos instrumentales son aquellos que se empezaron a utilizar desde el siglo, digamos, del siglo XX en adelante. Mayormente se introdujo con la implementación de lo que es la destilación, la extracción y la precipitación como etapas que se van a realizar previas a lo que es un análisis cualitativo. Hay que destacar que en este solamente cambió la parte cualitativa, la parte cuantitativa sigue exactamente igual con la gravimétrica y la volumétrica. Mientras que en la cualitativa se le agregaron los que fueron las propiedades físicas. ¿Cómo así? A esto se le agregaron la conductividad, el potencial de electrodo, la absorción o emisión de luz, la relación que hay entre carga y masa, la fluorescencia, entre otros. Ahora mi compañera Sara le va a continuar hablando con la siguiente parte. Ok, ahora vamos a conocer las propiedades, algunas de las propiedades, características que se utilizan actualmente en el análisis instrumental. Debemos saber que existen diferentes tipos de métodos instrumentales, pero antes de todo, en estos estudios es muy conveniente considerar tanto las propiedades físicas como las químicas que se deban utilizar en los análisis cuantitativos y cualitativos. Algunas de las propiedades de estos son la emisión de radiación, la cual se realiza a través de la espectroscopia de emisión, la fosforescencia, la luminiscencia y la fluorescencia. Un ejemplo de esto son los rayos X y los ultravioleta. También tenemos la absorción de radiación, la cual se da a través de la espectrofotometría, la fotometría, la fotoacústica, la resonancia magnética nuclear, entre otros.
También tenemos lo que es la dispersión de radiación, la cual se da a través de la turbidimetría, la nefelometría y la espectroscopia Raman. También tenemos la refracción de la radiación, la cual se da a través de la refractometría y la interferometría. También tenemos la difracción de la radiación, la cual se da a través de los métodos de difracción de los rayos X y los electrodos. Además de todo esto, de las propiedades térmicas, estas se dan a través de lo que es la gravimetría y la volumetría térmica, los análisis térmicos diferenciales y los métodos de conductividad térmica. Continúa. Ahora vamos a ver los instrumentos que se utilizan para el análisis. Bueno, algo que debemos saber antes de es qué son los instrumentos para el análisis, de qué se encargan. Bueno, estos son los encargados de transformar la información de las propiedades tanto físicas como químicas del analito para que pueda ser manipulada e interpretada por el ser humano. A través de estos instrumentos podemos deducir, o sea, las personas podemos deducir el resultado que queremos. También estos sirven de comunicación entre el sistema del objeto de estudio y el científico. Estos instrumentos están compuestos de varios componentes básicos, como son la fuente de energía o estímulo, la señal analítica, el transductor de entrada, entre otros. Dentro de los instrumentos que tenemos, que los cuales utilizamos para el análisis, son el fotómetro, el refractómetro, la emisión atómica, el culumbímetro, el pHímetro, el difractómetro de rayos X para polvo y el comparador de color. El comparador de color, como dije anteriormente, es que estos tienen algunas categorías como son la fuente de energía, la señal analítica, el transductor, la lectura, entre otros. Continúa. Bueno, ahora le voy a estar continuando yo con lo que son los dominios de datos. Esto es un concepto muy importante que debemos de tener mucho en cuenta. ¿Qué son los dominios de datos? Estos son los diferentes modos o maneras de codificar toda la información en lo que es una forma eléctrica. Esta se puede clasificar de dos maneras, en dominios no eléctricos y en dominios eléctricos. Los dominios no eléctricos son aquellos en, como su nombre lo indican, empiezan y terminan con dominios no eléctricos, o sea, no hay transferencia de electricidad. O sea, en este podemos encontrar propiedades como la longitud, la densidad, la composición química, la intensidad de la luz, la presión, entre otras cosas o otras propiedades, teniendo como objetivo final obtener lo que es un resultado numérico correspondiente a las características o propiedades físicas y químicas que son propias del analito en sí. Luego tenemos los dominios eléctricos. Entre los dominios eléctricos podemos encontrar los análogos, los del tiempo y los digitales. Vamos a empezar por los análogos. Los análogos son aquellas en donde su información eléctrica mayormente se codifica como la amplitud, o sea, en sí, como la amplitud de la cantidad eléctrica. Es decir, como la tensión, la intensidad de la corriente, la carga o potencia. Esta se caracteriza porque siempre es continua en la amplitud y el tiempo. O sea, estas dos cosas siempre van a ser continuas. Y mayormente también son caracterizadas porque si interviene el ruido es capaz de lo que es alterarse. Es decir, son muy susceptibles a lo que son los ruidos y están muy expuestos a estos porque dentro de los circuitos y medidas y dispositivos siempre tienen esas interacciones las cuales provocan esos ruidos. O sea que hay que tener mucha cuenta en eso. Luego están los dominios del tiempo, que son aquellas las cuales almacenan la información en variaciones de señal. En esta, mayormente debemos de tener en cuenta lo que son las señales.
Como vemos aquí en esta imagen, aquí tenemos una línea vertical. Esa línea que tenemos vertical en todas las señales, indica el tiempo. Y las horizontales mayormente indican lo que son las señales análoga umbral. Las señales análogas umbral se caracterizan por ser dos. Lo que es HI, que es por de encima del umbral, que es desde la división hacia arriba, y los de abajo del umbral, que se caracterizan por estar de abajo de lo que es la línea del tiempo. Y recuerden, la línea divisora siempre va a ser el tiempo. En sí, estos ciclos, debemos tener en cuenta lo que son tres definiciones fundamentales en esta parte. Lo que es frecuencia, periodo y también lo que es amplitud de impulso. La frecuencia no es más que los números de ciclo que pasa la señal por unidad de tiempo. O sea, recuerden, la frecuencia es el número de ciclo, el número de veces de una señal por una unidad de tiempo. Mientras que el periodo es el tiempo necesario que tarda cada ciclo. En sí, también debemos de tener en cuenta que son las transiciones sucesivas. Las transiciones sucesivas son las frecuencias que tardan en lo que es pasar de umbral hacia arriba a umbral hacia abajo. Estas transiciones sucesivas mayormente son lo que son los umbrales. Recuerden, el umbral abierto es, o sea, el umbral hacia arriba es HI y el umbral hacia abajo es LO. Y la transición entre estos en la línea del tiempo se denomina amplitud de impulso. Recuerden, la transición de esa línea que vemos ahí de umbral hacia arriba hacia umbral hacia abajo, eso se denomina amplitud de impulso. Luego vamos con los más importantes, que son los dominios digitales. Vamos a decir, ¿qué son esos? Bueno, son aquellos que codifican los esquemas o los datos, o sea, en forma de esquemas, de dos maneras. O sea, o de dos dispositivos, o de dos niveles, como le quieran llamar. Estos mayormente pueden ser abiertos o cerrados, como son mayormente, lo podemos conocer en los interruptores, y en las señales análogas o umbrales, como umbral hacia arriba y umbral hacia abajo. Un concepto muy importante que debemos destacar aquí en este punto es qué son los cometidos de la medida. Estos consisten mayormente en contar cada uno de los impulsos durante el tiempo o periodo que mayormente se obtiene para dar una intensidad a la radiación o una medida de intensidad de la radiación en sí. Ahora, la línea continua representativa, esto es mayormente una señal bastante baja, la cual nos asegura que no se pierden los impulsos, que los impulsos van a seguir continuos. Un dato importante es que las emisiones deben de ser contadas de principio a fin. O sea, hay dos maneras de contarlas, de contar lo que son las emisiones. Vamos aquí, está de manera de cómputo o de manera binaria. De manera de cómputo, mayormente, como lo vemos aquí en esta imagen, es cuando lo podemos contar de la izquierda a la derecha. O sea, aquí está contando de la derecha a la izquierda. Recuerden eso, de la derecha a la izquierda. Y siempre se empieza desde el cero. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Pero empieza desde el cero. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4. Pero al final resulta que son 5, porque el 0 también se cuenta al final. ¿Ok? Esas son las de cómputo. Las de cómputo se suman todas. Y entonces al final ustedes ven aquí que el n es igual a 5. Ese n que vemos aquí, mover un poquito la imagen, y verlo ahí, es igual a 5. Luego tenemos los intervalos binarios. Los intervalos binarios los podemos encontrar de dos maneras, ya sean de serie o en paralelo. Los de serie mayormente son aquellos los cuales dependen mayormente de la manera en la que se posiciona. O sea, en sí,
Esto mayormente, como depende de la manera en la que se posicionan, aquí tenemos que son 1, 2 y 3. Recuerden que la línea divisora que tenemos ahí es el tiempo. Así que vamos a dar un dato importante. Estas señales siempre se representan con el número 2. El número que vamos a cambiar siempre va a ser el número del exponente. O sea, en ese caso tenemos solamente 3 señales. Tenemos entonces 2 elevado a la 0, porque ese es el número 0, luego 2 elevado a la 1, porque ese es el número 1, y luego 2 elevado a la 2, porque ese es el número 2. Recordando aquí que mediante la línea de división, que es el tiempo aquí, vamos a ver si es umbral arriba o umbral abajo, porque eso es algo importante. Cuando es umbral arriba, los números se van a contar igual, pero cuando es un umbral abajo, todo eso va a ser equivalente a 0. Vean. Entonces, cuando tenemos aquí cada número elevado va a tener un número exacto. Por ejemplo, cuando elevamos el 2 al exponente 0, nos va a dar 1. Cuando elevamos el 2 al exponente 1, nos va a dar 2. Y cuando elevamos el 2 al exponente 2, nos va a dar lo que es 4. Pero en este caso, recuerden que tenemos el umbral hacia arriba y el umbral hacia abajo. El umbral hacia abajo, todos valen 0. Así que cuando tenemos 2 elevado a la 0, como es la primera señal aquí, entonces es equivalente a 1. Pero cuando tenemos el umbral aquí, que es hacia abajo, vale 0 y ni siquiera se cuenta, porque vale 0. Y luego procedemos nuevamente al umbral 2, que es aquí 2 elevado a la 2, nos va a dar 4. Así que al final eso vale 5. Un dato importante que debemos saber que son los bits de información. Los bits de información no son más que la unidad fundamental de los dominios digitales, ya que se representa cada porción de los datos, o sea, el umbral hacia arriba y el umbral hacia abajo, con una emisión nuclear. Y se transmiten a través de canales o cables eléctricos o electrónicos. Algo importante es que los datos codificados en sistemas binarios en serie o datos en paralelo, mayormente son aquellos que se representan mediante una codición binaria sencilla, o sea, en una línea. Siempre los que son en serie van a ser en una línea, mientras los que son paralelos pueden ser como los que están aquí abajo, como bombillas. Ahora vamos a los que son paralelos, ya que son aquellos los cuales se representan todos los dígitos en la pantalla como en un voltímetro digital. Estos se caracterizan porque siempre van a tener una imagen. Lo que están hacia, aquí vemos lo que son, disculpen. Continuamos. Aquí vemos lo que son 3 bombillas. La primera bombilla, que equivale a 0, esta mayormente es, digamos que está abierta. Ahora, dato importante. Cuando son umbrales hacia arriba y están en binario, pero en paralelo, se dice que son abiertos. Pero cuando están en umbral hacia abajo, se dice que son cerrados. Así que cuando están abiertos, aquí van a tener las rayitas como si estuviera encendido, y cuando están cerrados, o sea, en umbral hacia abajo, van a estar apagados. Un dato, en la serie de los binarios en serie que tenemos aquí, el ejemplo de binario en paralelo, son exactamente el mismo, solamente que están en diferentes, o sea, en binario en serie y en binario en paralelo. Recuerden lo que dije aquí arriba. Vamos a representar las series en lo que es, o sea, en las emisiones, en lo que es un 2. ¿Verdad que sí? Y el elevado que va a estar arriba van a ser los números que le vamos a dar a las emisiones, que van a ser contadas de la derecha hacia la izquierda. Aquí tenemos empezando desde el 0. 0, 1 y 2. ¿Verdad que sí? Sí. Luego decimos 2 elevado a la 0, que ese se cuenta porque es abierto. Recuerden, abierto cuando son arriba y cuando son abajo cerrados. Recuerden que cuando son cerrados o umbral hacia abajo no se cuentan en binarios, solo en binarios, porque en cómputo sí se cuentan. Luego, cuando tenemos aquí, entonces, tenemos 2 elevado a la 0, nos va a dar 1. Pero como el otro, el que sigue, es un binario cerrado,
y vale 0, no se cuenta. Luego saltamos al que sigue y sí, efectivamente es un umbral abierto y es un 2. Entonces 2 elevado a la 2 nos va a dar 4. Y la suma aquí es equivalente a 5. Bueno, ahora mi compañera Sara les va a seguir hablando sobre los detectores, sensores y transductores. Ok, ya luego de escuchar la explicación de mi compañera, vamos a continuar con el tema de los detectores, sensores y transductores. Esto tenemos que diferenciarlo y lo vamos a hacer dando una breve explicación de lo que son cada uno y dando unos ejemplos. Tenemos los detectores, que son aquellos instrumentos que registran o identifican un cambio en alguna de las variables de su entorno. Estos instrumentos, además, indican o registran cantidades físicas y químicas. Un ejemplo de esto, como vemos en pantalla, es el detector ultravioleta. Ahora tenemos lo que son los transductores, los cuales se refieren a los dispositivos que convierten la información en dominios no eléctricos a dominios eléctricos y viceversa. Un ejemplo de esto son los fotomultiplicadores, que tienen esta capacidad. Tenemos también los sensores, los cuales son dispositivos que son capaces de controlar determinadas especies químicas de una manera continua y reversible. Un ejemplo de esto es el electrodo de vidrio, que tiene la capacidad de hacer esto. También, continúa, vamos a hablar de los dispositivos de lectura. Continúa. Ok, en lo que se pone la diapositiva vamos a ir diciendo de los dispositivos de lectura. Un dispositivo de lectura es un transductor que convierte la información que procede de un dominio eléctrico a otro que sea comprensible para el observador. Es decir, nosotros usamos el aparato y el aparato va a permitir que nosotros a través de la vista podamos deducir, llegar a una conclusión. Esta información puede ser dada de una manera gráfica, que es mostrando las gráficas como conocemos, y alfanuméricas, que puede ser tanto números como en letras. Continúa. Tenemos también los microprocesadores y ordenadores de los instrumentos. ¿Qué son estos? Bueno, estos son aquellos que están acoplados o disponen a uno o más dispositivos electrónicos sofisticados y a convertidores de dominios de datos. Por ejemplo, tenemos el amplificador operacional y el circuito integrado, que son microprocesadores que se utilizan en estos instrumentos. Continúa. Bueno, ahora yo les voy a estar hablando sobre las preguntas necesarias para seleccionar lo que es el método de análisis. Aquí tenemos lo que son 6 preguntas. Entonces, la primera dice, ¿qué exactitud se requiere para lo que es seleccionar un método de análisis? Esta mayormente es la pregunta más importante que se puede realizar, ya que con esta se puede determinar lo que es el tiempo y el esmero con el que se requerirá hacer el análisis. Luego está lo que es de cuántas muestras se dispone y en qué intervalo de concentraciones, disculpen, está el analito. Esta mayormente son métodos sensibles, los cuales deben de ser en intervalos de concentración al que mayormente se debe aceptar. O sea, se debe adaptarse a lo que son las concentraciones y a lo que es al método en sí. Luego dice, ¿qué componentes de la muestra pueden intervenir en esta? Bueno, esta mayormente... en esta pueden intervenir lo que son la selectividad del método que se requiere,
disculpen, la selectividad del método que se requiere y que se vaya a realizar. Luego vamos a la quinta pregunta que dice, ¿cuáles son las propiedades físicas y químicas de la matriz de la muestra? En sí, esas propiedades mayormente requieren de lo que es el método analítico que se vaya a utilizar, la facilidad de las muestras, también del método adecuado al análisis, ya sea a muestras gaseosas, líquidas o hasta sólidas. Es de vital importancia el punto de vista económico al analizar estas preguntas. Y luego dice, ¿a cuántas muestras hay que analizar? Este es un punto muy importante, ya que debemos de tener en cuenta lo que es el punto económico en sí, ya que mayormente se debe escoger un método que siempre se conozca las características y el funcionamiento, pero también hay que tener en cuenta la disponibilidad económica, ya que no es lo mismo determinar cuántas muestras vamos a analizar para el análisis económico que lo que son los instrumentos en sí. Bueno, pasamos a la siguiente, que es ¿qué más se debe de tener en cuenta? Bueno, en sí, otros aspectos que se deben de tener en cuenta son la velocidad con que se va a realizar el método, o sea, para el tiempo, la facilidad y la comodidad con que se realizan los métodos, las técnicas, la habilidad del operador o del analista que va a realizarlo, también el coste y la disponibilidad del equipo, que fue algo que hicimos en la pregunta anterior, que esos son factores que se deben tener en cuenta, porque si usted no tiene un financiamiento económico aceptable, debe de ajustarse a un método o a una técnica analítica, la cual sea adecuada a su financiamiento económico. Y ahí también está el coste por muestra, que son mayormente van a lo que son lo económico y al financiamiento en sí de lo que es el análisis. Mi compañera Sara va a continuar con la siguiente. Ok. Ahora vamos a hablar de los fundamentos de los instrumentos y los parámetros de calidad. Lo primero que debemos saber es qué es un parámetro de calidad o qué son parámetros de calidad. Bueno, estos son los que permiten reducir la elección de los instrumentos a tan solo unos pocos. Es decir, esto permite reducir la cantidad de instrumentos que vamos a utilizar para algún estudio. Estos son 6 parámetros principales de calidad. El primero que tenemos es la precisión. En la precisión, este es el grado de concordancia mutua entre los datos que se han obtenido de una misma forma, indicando así la medida del error aleatorio o indeterminado de un análisis. El parámetro de calidad de este es la desviación estándar absoluta, estándar relativa y el coeficiente de variación y la varianza. También tenemos lo que es el sesgo, que es aquel que mide el error sistemático o determinado en un método analítico. El parámetro de calidad de este es el error absoluto sistemático y el error relativo sistemático. También tenemos lo que es la sensibilidad, que es la medida de su capacidad de diferenciar pequeñas variaciones en lo que es la concentración del analito. Los factores que determinan la sensibilidad son la pendiente de la curva de calibrado y la producibilidad o precisión del sistema de medida. También tenemos el límite de detección, que es la mínima concentración o masa del analito que se puede detectar para un nivel de confianza dado. Ese límite depende mucho de la relación entre la magnitud de la señal analítica y el valor de las fluctuaciones de la señal en blanco. También tenemos el intervalo lineal o de concentración. Este es un método analítico que va desde la concentración más pequeña a la que se le puede realizar una medida cuantitativa, como ya conocemos, las medidas cuantitativas y los métodos, hasta la concentración a la curva de calibrado se desvía de la linealidad. También tenemos, por último, la selectividad, que es aquel
que indica el grado de ausencia de interferencia con otras especies que contienen la matriz de la muestra. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de la calibración de los métodos instrumentales. Bueno, todos los métodos instrumentales requieren de una calibración. Este es un proceso que relaciona la señal analítica medida con la concentración del analito. Aquí tenemos tres métodos usados, los tres métodos más frecuentemente usados, que son la curva de calibrado, también llamadas curvas de patrón o curvas analíticas. Sus representaciones gráficas pueden encontrar de manera lineal y no lineal. Estos son los datos obtenidos. Otra definición es que son datos obtenidos que se representan de una manera gráfica de la señal corrigida del instrumento frente a la concentración del analito. El éxito de esta depende de lo que es la exactitud que tengan las concentraciones de los patrones de la matriz que se analiza sin los demás compuestos que interfieren. También tenemos lo que es el método de la adicción estándar. Este es un método que se utiliza en el análisis de muestras complejas en la que la probabilidad de que se produzcan efectos debido a la matriz es muy considerable. La aplicación de este método puede realizarse de diferentes maneras, como es el caso de la adición de diferentes volúmenes de una solución de patrón a varias alícuotas de la muestra del mismo tamaño. Un dato que debemos destacar de esto es que después de cada adición estándar de la matriz, la muestra es casi idéntica y solo se diferencian en la concentración que tiene el analito. Y por último tenemos lo que es el método del patrón interno. Algo que debemos de saber es que el método de patrón interno es una sustancia que se añade a todas las muestras, blancos y patrones de calibrado en una cantidad fija, la cual se caracteriza por ser parte mayoritaria de las muestras y patrones, pero esta debe estar en concentraciones suficientemente elevadas. La mayor dificultad en este método es encontrar la sustancia adecuada, la cual sirvan para el efecto e incorporarlas así en las muestras de los patrones. Un ejemplo que podemos poner aquí es el patrón interno en el litio, el cual se utiliza para determinar el sodio y el potasio en un suero sanguíneo. En este método se debe dedicar demasiado tiempo y esfuerzo para poder garantizar que el procedimiento sea satisfactorio. También debemos saber que para el desarrollo de cualquier patrón de método interno se debe verificar los cambios, que los cambios en la concentración del analito no afecten la intensidad de la señal que produce el patrón interno. En conclusión, podemos decir que todos estos temas que hemos tocado son de suma importancia para iniciar el estudio de esta materia de análisis instrumental de los alimentos. Esperamos que les sea de ayuda este material y lo puedan comprender bien. Muchas gracias.